Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Leemos la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vuelvo a leerlo. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vamos a hablar y usar como título hoy todas las cosas en Cristo. Podríamos haber utilizado también todas las cosas en Jesús. Sin duda el nombre de Jesús es maravilloso. Quizás como una introducción hablar acerca de Jesús es maravilloso, pero hay ciertos puntos que debemos nosotros observar y ver. Sin duda toda la palabra de Dios, como Pablo lo explica a Timoteo, es inspirada por Dios y útil para redarguir o enseñar, redarguir, corregir e instruir. Ahora, este es el punto de mayor dificultad al intentar hacer que las cosas sean claras y también llanas o entendibles. Cuesta mucho a veces. Podríamos tomar todo lo que hay sobre Cristo y quizás utilizarlo como una doctrina. Hay un problema serio hoy dentro de la iglesia cristiana porque todo se está tomando como una doctrina y se le da el énfasis de doctrina. Y podríamos, como dije, tomar todo lo de Cristo y utilizarlo como una doctrina, como una enseñanza en sí, pero eso no es lo que buscamos. No debiera ser lo que buscamos. Esto no es lo que el Señor busca que nosotros entendamos o comprendamos, sino que es la propia persona de Cristo la que nosotros debemos aprender y debemos conocer. El mismo Jesús es la vida y personal corporificación, si lo puedo llamar así, la personificación de toda verdad, de toda vida. Él dijo: yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, el propósito que Dios tiene en su voluntad es que nosotros conozcamos al Señor Jesús. Para nosotros no es que conozcamos la verdad de sus múltiples aspectos, sino que conozcamos al Señor Jesucristo. ¿Me está escuchando? Entonces debemos conocer a Jesús de una manera viva, práctica, y que esa persona sea revelada a nosotros y que seamos, por supuesto, incorporados en esa persona. Es como que si usted viviera en Jesús y Jesús viviera en usted. Entonces, repito una vez más. Cuando vemos esta realidad, nosotros debemos pasar de lo teórico a lo práctico. Sé que muchas personas aquí han estudiado, han leído, han profundizado, han visto doctrinas y más doctrinas y posiblemente, teóricamente tienen un conocimiento de Dios y un conocimiento de Cristo, pero hay que pasar de lo teórico a lo práctico. Aquí es donde la pregunta en nuestro corazón debe resonar y decir: ¿tengo a Cristo en mi vida? Pablo era muy enfático en eso y decía: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Quizás para algunos sea una palabra o una frase que Pablo trataba de expresar para dar a entender algo similar a lo que decía, pero en realidad Pablo estaba hablando de que él era gobernado por la voluntad de Dios, por la voluntad de Cristo, y para él todo se centraba en Cristo y todo era Cristo. Entonces aquí no podemos meramente actuar en la teoría o en el conocimiento, sino pasar a la práctica. Yo no puedo decirle a usted con qué fuerza ha venido esta preocupación a mi corazón de hablar acerca de Jesús. Pero veo que siempre que las cosas están en riesgo de separarse de la plenitud de Cristo, de separarse de Jesús mismo, Dios siempre nos traerá de regreso a una revelación fresca de su Hijo. La iglesia no puede ser otra cosa sino Cristo mismo actuando en ella.
La iglesia no puede vivir bajo doctrina solamente, sino que tiene que vivir bajo la voluntad perfecta del Padre, y es que magnifiquemos el nombre de Jesús, que levantemos el nombre de Cristo y que Cristo sea glorificado en medio nuestro. Entonces Él nos va a llevar a una recapitulación de verdades como tales, de alguna manera, las que conocemos ya, las que entendemos doctrinalmente. Él traerá todo aquello que fuera necesario a través de una fresca revelación de su Hijo para que entendamos cuál es el punto neurálgico en ello, y nos va a dar una revelación o presentación de su Hijo en plenitud. Creo que aquí lo que más necesitamos hoy es conocer a Jesús. Recordemos las palabras de Pablo cuando él dijo: a fin de conocerle y el poder de su resurrección. ¿Qué es lo que usted quiere conocer? ¿Qué es lo que quiere saber? ¿Qué es lo que quiere entender? Ahí es donde está nuestra pregunta en el día de hoy. Ahora, con relación a eso, nosotros tenemos más de lo que ya se ha dicho en esas meditaciones. Que el evangelio escrito, escúcheme bien, por Juan, sus cartas, el mismo Apocalipsis, cuando habla acerca del Hijo de Dios, son las últimas cosas en la dispensación del Nuevo Testamento. Por lo tanto, es como la revelación de Cristo Jesús. Ahora, ellas fueron escritas y traídas cuando la iglesia del Nuevo Testamento se estaba desviando de su gloria. Lo planteé el domingo pasado acerca de eso. La pureza, la verdad, todo se había trastocado. La santidad, la espiritualidad se había perdido, convirtiéndose en un sistema cristiano terrenal, absolutamente terrenal. Entonces, la forma de Dios de lidiar con aquella situación fue a través de esos escritos. ¿Para qué? Para que la gente pudiera volver a Cristo Jesús, para que tuviera una revelación de Cristo Jesús, una revelación celestial, una revelación divina, una plenitud espiritual, que saliera de lo humano y pudiera entender las cosas del Espíritu. Ahora, es un retorno a Cristo, es un retorno a Jesús, y el Espíritu Santo haría eso todo el tiempo, porque eso es lo que vino a hacer el Espíritu Santo. Recuerde que Jesús dijo acerca del Espíritu: Él os guiará a toda verdad. ¿Perfecto? Y Jesús dijo él: yo soy la verdad. O sea, el Espíritu los va a guiar a mí. No sé si siguen eso. Entonces, Él nos trae de regreso, el Espíritu Santo nos trae de regreso a la persona de Cristo, para que nosotros podamos ver a la persona de Cristo representada espiritualmente o presentada espiritualmente a nuestra vida. Aquí debemos ser cuidadosos para que nuestro traslado de alguna forma de los evangelios a las epístolas, y usted que ha leído los evangelios y ha leído las epístolas, no tengamos de alguna forma el sentimiento de que las cosas elementales quedaron atrás y que nos hemos ido ahora a las cosas no tan elementales. O sea, esto es que las epístolas, escuche bien, son algo más avanzado que los evangelios. Para algunos cristianos, cuando estudian la palabra, ellos dicen que las epístolas escritas por Pablo, Pedro y todo lo que está escrito allí es más avanzado que los evangelios. Hay un error rotundo en ello. Enfáticamente las epístolas no lo son. No es más avanzado que los evangelios. Son apenas un descubrir de los evangelios. O sea, se está revelando lo que el evangelio de Cristo es en las epístolas. O sea, podríamos decir en nuestro entendimiento que las epístolas son secundarias a los evangelios. Entonces, todo lo que está en las epístolas también está en los evangelios. Y las epístolas son simplemente la interpretación de Cristo, y el Señor jamás nos ocuparía con una interpretación que se desviase de su persona. O sea, el Señor nunca nos va a entregar una doctrina, por llamarlo así, para que entendamos en el contexto, que se desvíe de Cristo. Nada de eso va a suceder. El problema es la interpretación.
Aquí es donde nosotros comenzamos a tener el problema, porque mi interpretación, su interpretación o la interpretación de muchos maestros puede ser totalmente desvariada de lo que Cristo quiere que nosotros entendamos. Por eso la palabra de Dios dice que no es de interpretación privada. Aquí no es mi interpretación, no es la suya, es la que el Espíritu Santo revela para que nosotros conozcamos la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces por eso digo, todas las cosas en Cristo. Ahora, si estuviésemos conversando de alguna manera con las personas que fueron responsables de la edificación de la iglesia, habló del libro de los Hechos. Si estuviéramos conversando con los apóstoles, tuviéramos la posibilidad de hablar con ellos, este sería un asunto muy importante en el cual nos ocuparíamos por bastante tiempo. Pero este asunto también se aplica, por supuesto, a nosotros los cristianos de hoy. Nosotros tomamos el libro de los Hechos y las epístolas con el objetivo de establecer la técnica de la iglesia. No sé si me sigue. La técnica de la iglesia, la forma de la iglesia, la manera de la iglesia o cómo lo hacía la iglesia, a fin de adaptarla como un sistema cristalizado de práctica, o sea, una regla para nosotros seguir, una forma, una enseñanza. Y el error de tal actitud es simplemente y quiero marcarlo: la técnica es apenas algo en sí mismo, quedando el Señor, por supuesto, por fuera, olvidado. O sea, para todos los tiempos Dios tiene una manera. Para todos los tiempos Dios tiene una forma. Por lo tanto, si es Jesús el centro de todo, es Jesús quien nos guiará y nos dirigirá. Y que sin duda la palabra de Dios revelada a nuestra vida nos llevará a entender la voluntad perfecta de Dios. Pero debe ser Jesús el primero en todo. Cuando nosotros miramos a la iglesia primitiva y vemos que el Espíritu Santo obra y de alguna forma es tomando a Cristo y revelándolo al corazón de los hombres. Ese era el todo de la iglesia cristiana. Todo lo demás era secundario, pero lo primordial era que el Espíritu Santo tomaba a Cristo y lo revelaba al corazón de los hombres, mostrando que Cristo es la ordenanza celestial, es lo primero, lo principal, y no aquellas enseñanzas o aquellas epístolas establecidas por los apóstoles, sino lo principal era Cristo. ¿Me estás escuchando? El problema es que nosotros tomamos hoy día las epístolas y los escritos como un manual, el manual de procedimiento, y dejamos de lado a Jesús. Pónganme atención, porque si no va a quedar colgado y va a quedar perdido. Después va a preguntar: ¿qué dijo? ¿Cómo dijo? No entendí, me perdí. Me acabo de perder, me llamaron por teléfono, no me dijeron algo, me pegaron un codazo y me perdí. Se me falta una frase. Usted viene a aprender hoy. Esta clase es una clase magistral de lo que Cristo quiere que aprendamos. Si usted no me capta aquí, no va a captar en ningún lado. ¿Me está escuchando lo que digo? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Lo que hace el Espíritu Santo es revelarnos a Cristo a nuestro corazón. Hágase esta pregunta: ¿ha sido revelado Cristo en su corazón? Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Muestra que Cristo es la ordenanza celestial y no aquello, como dije, que aparece en las epístolas tan establecidas como un manual. Pero Cristo es la ordenanza, y todo en materia de ordenanza tiene que estar inmediatamente relacionado con Él. Usted no puede separar la ordenanza del Nuevo Testamento, de las epístolas, de los evangelios, separarlas de Cristo. Cristo es el centro. Cristo es lo primordial. Si no apunta a Cristo, no hay que hacerlo. Si no es Cristo glorificado, no hay que hacer nada. O sea, en otras palabras, todo tiene que ser para el nombre de Cristo, para que Él sea glorificado. Ahora, si tal ordenanza pasa a ser una cosa, entonces se convierte en un sistema terrenal. Y hay muchas iglesias que hacen cosas, porque
Alguien dijo que había que hacerlo, porque alguien interpretó que así era la manera. Y se hacen cosas, y muchas cosas, y pasa a ser una ordenanza, pero no tiene a Cristo. Entonces no sirve de nada. Pasa a ser un sistema terrenal. Usted puede crear un centenar de sistemas terrenales, todos construidos con base en las epístolas. Una cantidad de pensamientos, ideas, visiones, proyecciones, interpretaciones, y usted dice: esto es lo que la palabra de Dios dice, esto es lo que la palabra me enseña, esto es lo que la doctrina me indica. Pero si no tiene a Cristo, no es nada. Esos sistemas son creados para apoyar las diferentes interpretaciones. Por eso hoy día tenemos a los calvinistas. Por eso también tenemos, disculpando si alguien es calvinista, no hablo de ser calvo. Otros se van en otra línea de interpretación. En fin, cada uno de ellos tiene diferentes interpretaciones, representadas aquí por ordenanzas cristianas, y la razón es que esas ordenanzas están divorciadas de la persona de Cristo. Toda instrucción bíblica tiene que glorificar a Jesús. O sea, tal tiene que ser la instrucción bíblica que en su vida usted tiene que terminar glorificando a Jesús y exaltando a Jesús. Ahora, como usted ve en esto, hermano querido, hay innumerables cosas, innumerables objetos al mismo tiempo, temas, enseñanzas, hay por multitud. Está, por ejemplo, el reino de Dios, la santificación, la vida eterna, la victoriosa vida, el vencedor, bien, la segunda venida de Cristo, y podemos mencionar una cantidad enorme. Todas estas cosas no pasan de ser apenas materias, temas, verdades, como son llamadas, que han sido tomadas, desarrolladas a partir de las Escrituras, y se han tomado, escúcheme bien, se han tornado cosas en las cuales las personas se han ocupado bastante, en las cuales están muy interesadas, pero apenas como cosas. Pastor, eso dice la Biblia. Sí, lo dice, pero estoy diciéndole, hermano querido, que cuando usted se centra en una doctrina y lo hace su caballito de batalla, ha dejado de lado a Jesús, porque Jesús no es una doctrina, Jesús es una persona, y Jesús debe vivir en su vida, y Jesús abarca toda la palabra. Entonces tenemos a mucha gente que se reúne alrededor de una enseñanza, por ejemplo la santificación, y se hacen santificacionalistas. Ellos son de la doctrina de la santificación, los otros son de la doctrina del arrebatamiento, los otros son de la doctrina de esto y de esto otro, y cada uno tiene, otros son sana doctrina. Entonces el tema se convierte en un ismo. Otros se reúnen alrededor de la segunda venida, la venida del Señor, como lo dije, de la profecía y todo lo demás. Pero cuando tú sacas esas doctrinas y las separas de Cristo, pasa a ser una cosa. Tú no puedes separar la doctrina de Cristo, porque Cristo es en sí lo que la palabra de Dios magnifica. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay un nombre que es glorificado en toda la Biblia y se llama Jesús. En el Antiguo Testamento se ve como el Mesías, el Redentor, el Salvador, el que vendría, el que va a venir a restaurar, el que va a venir a salvar, el que va a venir a quitar los pecados del mundo. En el Nuevo Testamento es el Mesías, el Hijo de Dios, el que se revela a nuestra vida. Aleluya. Entonces usted va a encontrar grupos que tienen ciertas doctrinas, dicen ellos, sólidas, y se reúnen a través de esas doctrinas. Ahora, quiero decir que todo eso no acontecería si la persona del Señor Jesús fuese dominante. O sea, ninguna iglesia mantendría ciertas doctrinas como fundamentales, sino que todos dirían: Cristo es lo fundamental.
¿Me siguen eso, no? Entonces nos preguntamos aquí, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué sabe usted del reino de Dios? ¿Qué cree usted que es el reino de Dios? La palabra dice que Él vino a instaurar el reino de Dios en los corazones de los hombres. Ya no habitaré más en casa hecha por mano de hombre, sino que ahora habitaré en el corazón del hombre. Entonces saque la conclusión. ¿Quién habita en el corazón del hombre? Cristo. ¿Quién es el reino de Dios? Ahora, si usted entra de manera correcta en los evangelios, verá el reino de Dios, que es Jesucristo. Recuerde lo que dijo Juan: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y quién venía? Entonces a veces nosotros no entendemos eso. Si usted está en Cristo, usted está en el reino. Y usted sabe, pues el Espíritu Santo le enseña ¿a quién? A Cristo. No piense que el Espíritu Santo le va a venir a revelar una doctrina. No, le viene a revelar a Cristo lo que es el reino, cada detalle en la vida de Jesús, para que usted la replique en su propia vida. Entonces, en primer lugar, el reino no es una cosa. El reino, cuando se convierte en algo universal, simplemente será la expresión y la manifestación de Cristo en su vida. Eso es todo. Ahora, usted entra en el reino a través de Cristo, y lo mismo es verdad para las demás cosas. Por eso le decía el Señor Jesús a Pedro: busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás te será añadido. No te preocupes de esa doctrina, preocúpate de buscar el reino de Dios. Preocúpate de buscarme a mí, yo te aclaro la doctrina. No te preocupes si eso lo entiendes o no. Búscame a mí y yo te aclaro todas las cosas. Otra pregunta: ¿qué es santificación? Alguien dijo: es una doctrina, pastor. Sí, nosotros la hemos hecho una doctrina. Pero ¿qué es santificación? No es una doctrina, no es una cosa, absolutamente. ¿Qué es santificación? Es Cristo. Él fue hecho por nosotros santificación. Primera de Corintios 1:30 lo dice. Él fue hecho por nosotros santificación. ¿Me estás escuchando, hermano querido? Entonces, si usted está en Cristo y si el Espíritu Santo le está enseñando a Cristo a usted, por supuesto, entonces usted está conociendo todo sobre la santificación. O sea, usted no necesita conocer la santificación y luego tratar de conocer a Jesús. Usted necesita conocer a Jesús y conocerá la santificación. Por eso, cuando usted aplica doctrinas y le dice a la gente: usted tiene que santificarse porque la doctrina de la santificación es esta, y aquí y allá está la progresiva, está la activa, y empieza a explicarle, y la gente dice: Dios mío, ¿cuándo iría a llegar a eso? Dígale que tiene que conocer a Cristo. ¿Y qué hace Cristo en el corazón del hombre? Lo cambia, lo transforma, lo santifica, lo purifica, lo hace una nueva criatura, hermano querido. Entonces, si el Espíritu Santo viene a su vida, le va a revelar a Jesús, y a través de Jesús usted va a ser santificado. Ahora, si no lo estuviera, usted puede tener la teoría, puede tener la doctrina de la santificación, pero esa doctrina lo separará a usted de los demás cristianos y dejará a muchos cristianos en dificultades, porque usted lo hace una doctrina, y la doctrina suya es: eso es del diablo, eso no es santidad. No sé si me sigue. Porque usted ha hecho de eso una doctrina. Y como no tiene a Cristo, usted lo pasa a hacer una cosa. Esta cosa no es así, hermano. Esta cosa es de otra manera. A mí me enseñaron de otra. Y ahí empieza toda una polémica. Entonces uno dice: bueno, ¿y a dónde sale Cristo aquí? ¿Dónde está Cristo aquí?
Porque si tú tienes a Cristo en tu vida, se supone que Él está trabajando en ti. Y no puede ser que Cristo, mi Jesús, mi Señor, mi Salvador, se tarde 20 años en santificarte. Aquí estoy luchando. Es difícil para mí porque tengo mis luchas. Yo fumo, tomo un poquito, tengo mis cosas, ¿no? Y se me ha costado, me cuesta cambiar. ¿Cuántos años lleva ahí? 20 años. ¿Qué pasó? Es que hay algunas doctrinas que no las entiendo, algunas cosas que no las comprendo. Conoce a Cristo. Entonces, ¿se fija lo que estoy tratando de enseñarle aquí? Entonces, probablemente la enseñanza de la santificación como un mero ítem doctrinal, porque ahí lo ponemos dentro del ítem doctrinal. Está la santificación, ayúdenme los que enseñan en la escuela bíblica. Está, gracias, no tanto. Está la santificación, está la justificación, está la glorificación, está... Ya, pues hermano, ya, dejémoslo ahí mejor, ya, no perdimos más. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Lo ponemos como un ítem doctrinal y ha dejado a los cristianos en mayor dificultad porque le ponemos normas. Normas. Y quiero explicarlo, hermano querido. Cualquier otra doctrina en particular, por hacer de ella una cosa, en vez de mantener a Cristo como nuestra santificación, va a ser una norma. Que a veces nunca la persona va a poder llegar a ese nivel, porque nunca usted o yo podremos llegar al nivel de santidad que Cristo quiere sin Cristo. No hay ninguna persona que teóricamente, conociendo aún la doctrina de la santidad, pueda llegar a ese nivel, porque el único que santifica se llama Cristo. Ahora, apenas estoy diciendo esto, hermano querido, para intentar explicar qué es Cristo, el lugar donde debemos ser hallados. Usted debe estar en Cristo. Ahí es donde el Espíritu Santo nos enseña. Ahí es donde el Espíritu Santo nos revela su verdad, nos revela quién es Jesús. Hermano querido, si usted conociera a Jesús, usted andaría pero maravillado, impresionado, andaría gozoso, andaría pero impregnado de esa presencia de Dios. Y usted viviría problemas, claro que sí, pero ¿de quién se agarra? De Jesús se agarra, porque eso es lo que hace Jesús en su vida. Ahora, entendamos algo, el Espíritu Santo no nos enseña cosas, no nos enseña doctrinas, ni nos enseña santificación, ni cualquier otra cosa, sino que nos enseña a Cristo. Otra pregunta, ¿qué es la venida del Señor? Hay una palabra clave. Segunda de Tesalonicenses 1:10 dice: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. ¿Cómo usted ve la venida del Señor? Sin duda es la consumación de algo que se ha dado en nuestro interior. ¿Me estás escuchando? ¿Cómo sé entonces yo que la venida del Señor está próxima? No solamente por las señales. Podemos utilizar todas las señales proféticas escritas y analizarlas todos los días y profundizar. Mira, esto se está cumpliendo. Oye, ahora se está cumpliendo esto otro. Ahora se cumple aquí. Las señales. Oh, ya viene Cristo, hermano, prepárate. Esa es la frase, ¿cierto? ¿Se ha fijado? Viene Cristo, prepárate. Bueno, no tenías que estar preparado. Vamos a saber que Cristo viene pronto porque lo que está aconteciendo en nuestro interior nos avisa que está a las puertas. O sea, los corazones de las personas de Dios están recibiendo un aviso.
Esa es la mejor señal de los tiempos. Algunos están cuando pongan el primer pilar allá en Jerusalén del nuevo templo, el Señor viene. El Espíritu Santo que está en nosotros, pero que el Espíritu Santo trae a Cristo a nosotros. Entonces ese Espíritu Santo está haciendo en el pueblo de Dios el aviso de que Cristo viene pronto. Ahora, quizás usted no esté interesado en esto, ¿no? Usted ciertamente sabría en breve lo que iría a acontecer, por ejemplo, entre Alemania y Rusia, si esos dos países realmente se convirtieran en una confederación. Entonces está a las puertas del Señor, porque la profecía dice que eso va a ocurrir, hasta el punto que eso no llegue lógicamente a suceder. ¿Hasta dónde está el asunto de la venida del Señor? Algunos dicen pues que va a venir el último avivamiento a la iglesia del Señor, y otros dicen no, es que el imperio romano va a resurgir en el último tiempo y eso es una señal de que Cristo viene. Entonces todo el mundo está atento a las señales. Y esto es sencillamente como una cosa: si tan solo nos mantuviésemos allegados a Cristo, que es la esencia de toda verdad. Es la esencia de toda verdad, me encanta decir eso. Es la esencia de toda verdad. Y nos movemos con Él, nos movemos con Cristo y aprendemos a Él, le aprendemos a Él, sabremos el curso de las cosas. Recuerde lo que dice el Antiguo Testamento, que Dios no dejará sin aviso a sus profetas. O sea, Dios siempre va a avisarle a su pueblo. ¿Y cómo lo va a hacer? Marcando el número telefónico tuyo. Aló, sí, te estoy avisando que ya vengo. No, Él tiene una conexión más rápida. Él tiene una conexión más exacta. Y tiene aquí el Espíritu Santo en tu vida que te dice: está alerta, está atento, levanta tu cabeza, erguíos, porque la redención está cerca. Entonces el Espíritu Santo lo que va a hacer es darnos susurros de preparación. Te va a despertar a medianoche. Ora, hijo mío, levántate, yo vengo pronto. Aleluya. La mejor preparación es conocer al Señor, porque vas a tener de primera fuente la información. Ya no vas a andar con esos WhatsApp medios locos que te mandan ahí y se va a levantar, el ejército va a hacer un golpe de estado. Es para darte una idea más o menos. Entonces, no, tú vas a tener de primera fuente la información desde el reino de los cielos. El Espíritu Santo está diciendo, no te va a dar la fecha, no te va a dar el día, pero te va a estar diciendo: Jesús ya viene. Ahora, no estoy diciendo con esto que no hay nada bueno en la profecía. No me interprete mal. La profecía ha sido escrita para que la gente que no tiene a Cristo sepa que está escrito lo que va a suceder. Pero usted y yo ahora, después de haber leído la profecía y conocer a Jesús, ahora esperamos el aviso del Espíritu Santo para que Él nos lleve a la presencia de Dios. Ahora sé también que hay gente que está más que ocupada con las profecías, simplemente en eso, y lo ven como una cosa, en las cuales la vida espiritual no es importante para ellos. Ellos son estudiosos de la profecía. Personas que realmente no tienen un caminar profundo con Cristo, pero te saben las profecías todas. Hemos visto esto con frecuencia. A mí me toca mucho conversar con personas que, wow, cómo dominan las profecías. Increíble, hermano. Hay incluso cosas que no tenía idea yo que salían en la Biblia. Y a ellos le dan una interpretación y se van a Daniel y se van al Apocalipsis y se van y saben todo, hermano. Nunca olvidaré una visita que hice a una iglesia, a una congregación, no voy a nombrarla, donde fui invitado a predicar. Y todo fue organizado para que
el primer mensaje que yo predicara fuera después del último mensaje de cierto caballero que había estado en ese lugar ministrando toda una semana antes que yo. Yo llego el fin de semana a predicar y mi mensaje iba a ser el primer mensaje mío después de que él terminara el último de él. ¿Y qué había ocurrido? Él había estado toda la semana hablando de profecía bíblica durante toda la semana. ¡Wow! Entonces yo entré en esa última reunión cuando él dio su mensaje final sobre las señales de los tiempos. Los cuadernos, hermano querido, las anotaciones estaban abiertos, los cuadernos, las personas fascinadas registrando todo, anotando todo. Era una cosa impresionante. Dije, qué atención. Pero eso era todo exterior. No sé si me sigue, todo exterior. No me va a decir que una profecía te convierte, po. No me vas a decir tú que si sabes que Rusia se va a unir con tal y que allá están construyendo ya el templo en Jerusalén, ya con eso te conviertes. Eso es información nada más. Usted sabe todas las cosas. Entonces él terminó y las personas quedaron esperando algo más. Entonces cuando me vieron subir a mí dijeron, aquí viene el sello. Como aquí viene, ¿cómo se le llamaría eso? Aquí viene la guinda, la torta. Mírenlo, hermano, cómo está. O sea, ahora aquí se termina. No, este predicador nos viene a sellar toda esta semana. Y el Señor coloca en mi corazón, hermano querido, este versículo que acabamos de leer al principio. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces yo hablé acerca del efecto espiritual de esa esperanza espiritual. Porque si usted tiene una esperanza espiritual de que Cristo vendrá, ¿qué es lo que va a hacer usted? Se va a preparar, se va a purificar. ¿De qué le sirve saber todas las profecías si anda en cada cosa después? Entonces, las personas no estaban interesadas en eso. Los cuadernos de anotaciones estaban cerrados, los lápices dejados de lado. No había interés en saber si siquiera yo estaba en el Señor o no. Si estaba siendo verdadero en cuanto a todo lo que estaba ministrando o lo que podría significar interiormente. Si estaba en conformidad con el Señor. No les interesaba. Ellos solo estaban esperando que la reunión terminara para irse. Entonces cuando terminé y ellos mal esperaron que yo terminase, se levantaron y se fueron enseguida. Hermano, eso es lo que sucede cuando tú haces de la Biblia una cosa y creas el ambiente a que la gente le interesen cosas. Y Jesús nos dice, o la palabra nos dice, levantad mi nombre, yo los traeré a vosotros. No hay duda de que la iglesia debe ser instruida, debe ser ministrada en cuanto a la palabra de Dios, conocerla. Pero si no conoces a Jesús, ¿de qué te sirve tener teoría? ¿Sabes? El Espíritu Santo nos traerá de regreso al Señor. Y esto no es, hermano querido, el final, o al final de cuentas, no es regresar a los elementos sin sentido, no es regresar a las cosas que nosotros hemos creído que son importantes, sino regresar a Cristo. Porque aquí el único importante es Cristo. No es una doctrina la que murió por ti, no es un pensamiento el que murió por ti. El que murió por ti en la cruz del Calvario se llama Jesucristo. Por lo tanto, tú y yo debemos regresar a Jesucristo. Entonces, el regresar a la única base sobre la cual el Espíritu Santo puede realmente realizar todo el propósito, toda la voluntad de Dios para estar en Cristo, donde el Santo Espíritu de Dios está enseñándonos a Cristo. Y la manera del Espíritu Santo de enseñar a Cristo es experimental,
bajo una experiencia. ¿Me estás oyendo? Tú dominas la teología, hermano. Aquí dice, aquí dice, mira lo que dice, y aquí dice. Tú dominas la teología, pero no has experimentado nunca a Jesús. Por eso cuando el Señor se mueve, tú estás así. Y ahí empieza, será de Dios, no será de Dios, será de Dios, no será de Dios. Y empiezas con un problema serio. ¿Por qué? Porque nunca se ha experimentado nada. Pero miras a un hermanito que ni siquiera sabe teología, que ni siquiera conoce nada de eso, que no sabe los versículos que tú sabes, y el Señor lo toca, lo revienta, hermano querido, y lo hace una nueva criatura, lo cambia, lo transforma y deja de luchar con todo aquello que luchaba. Aquí es donde necesitamos nosotros, hermanos queridos, de nuevas facultades mentales. Porque la mente es más lenta la nuestra. Dígame si usted es inteligente, no lo diga. Aquí, hermano, aquí es donde nos hacemos tan aparentemente elementales. Como usted ve y como usted puede entender, la propia naturaleza exige el cambio más drástico en nosotros mismos. En nosotros mismos. Traté de explicárselo. Es imposible entrar en Cristo, donde el Espíritu Santo es el gran tutor, hasta que el mayor cambio haya ocurrido en nosotros. O sea, tenemos que ser creados nuevamente o enseñados, escúcheme bien, para poder realmente conocer a Jesús. Aunque nosotros recibamos instrucción, nada significará si no conocemos a Jesús. Por eso nuestra instrucción tiene que ser siempre enfocada en Jesús. Jesús. Puedes hablar de cualquier doctrina, pero al final terminas con Jesús. Puedes hablar de cualquier tema, pero al final terminas con Jesús. Y puedes hablar todo lo que quieras, pero al final terminas con Jesús. Entonces no podemos entrar, hermano querido, en ella con alguna esperanza de aprender de Cristo de la mejor manera, sin que toda una nueva facultad mental nos haya sido dada. Tenemos que adquirir capacidades que no poseemos naturalmente. ¿Te acuerdas cuando vino Nicodemo? ¿Te acuerdas de eso, no? Nicodemo vino de noche y le pregunta al Señor, Señor, sabemos que has venido de Dios, porque ninguno que haga estas cosas puede venir de otro lado. O sea, reconocía que había algo de Dios allí. Y Nicodemo dijo, aquí voy a llegar a buen nivel. Y el Señor viene y lo tira allá abajo, al suelo, allá en el piso allá. Y le dice, te es necesario nacer de nuevo. Agárrate, hermano, que ahora alguien te diga, te es necesario nacer de nuevo. Se cortela, yo llevo 20 años aquí. Todos los cursos de la escuela bíblica lo he hecho. Tengo 1000 libros. Te estoy complicando, ¿no? Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Seguramente mucho más capacitado que nosotros. Conocedor mucho más que nosotros. Pero el Señor Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Eso aparece en Juan 3:3. Anótelo si gusta. O sea, ¿para qué? El que no naciere de nuevo, ¿qué dice? Wow, no puede ver el reino de Dios. ¿Qué estás viendo ahora? Esta cuestión a mí no me gusta. No la veo bien esta cosa. Está mal aquí. ¿Qué estás viendo? O sea, esta es la manera de Dios. Tenemos que nacer de nuevo para afirmar un hecho tremendo en nuestra vida. O sea, ese reino es un reino en el cual ciertas cosas no tienen absolutamente nada que ver con nosotros, no tiene ninguna correspondencia con lo nuestro, con las cuales naturalmente no tenemos ningún poder de comunicación.
A ver, comunícate, habla con el Espíritu. ¿Qué me dijo? Habla con el Espíritu. No le entendí. Habla con el Espíritu. Es que eso es a veces, nomás cuando siento algo. No sé si me sigue. No quiero ofenderle, no quiero dañarle, no quiero tirarlo al piso, pisotearlo, patearlo allí. No. Estoy tratando de enseñarle algo. ¿Por qué? Porque no tenemos nada que ver con el reino espiritual si no hemos nacido de nuevo. No vamos a poder ver el reino de Dios, o observar el reino de Dios, o entender el reino de Dios si no hemos nacido de nuevo. Porque el reino de Dios es sobrenatural. ¿Me está escuchando? Leamos un pasaje para que entendamos. 1 Corintios 2:14. A ver si sale ahí o no. 1 Corintios 2:14 creo que habla acerca de esto. Y dice: pero el hombre natural, hablando de nosotros, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, la barrera es tan grande que si usted y yo fuésemos llevados en nuestro estado natural a un lugar donde el Espíritu de Dios está hablando, a menos que el Espíritu de Dios hiciese un milagro en su vida, todas las cosas serían de otro mundo para usted. ¿No es así? ¿Ustedes creen que si usted sale a la calle y habla con alguien que no es cristiano, que no es hijo, y usted le comienza a hablar de las cosas espirituales, el otro lo dice, en poquito rato mira al otro del lado y le dice: está rayado, está mal. No, este está mal, este que llevarlo a un psiquiatra. Porque él no entiende las cosas espirituales. Entonces cuando nosotros venimos aquí, nosotros podemos hablar de las cosas espirituales, pero no, usted se pone a hablar del auto, de la casa, del pasto, de las plantas, de esto otro, que la ropa, que el negocio, que... Cuando aquí deberíamos aprovechar de hablar el mismo idioma. Y ahí agarrarlo por último, si usted tiene electricidad, entonces agárralo, hermano. Traspásele ese poder. Pero no, venimos aquí a hablar de las cosas naturales cuando deberíamos estar hablando de las cosas espirituales. Porque el único lugar donde usted puede hablar de las cosas espirituales es con una persona que entiende las cosas espirituales. Entonces vuelvo a marcarte esa frase: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para entrar, hermano querido, algo tiene que acontecernos a nosotros, y esto significa que nosotros tenemos que ser criados nuevamente o creados nuevamente con otras calificaciones y habilidades para cosas de Dios. O sea, nuestra mentalidad debe cambiar, nuestro corazón debe cambiar, nuestra vida debe cambiar, y esa es la naturaleza de Cristo, cambiarnos totalmente. Es la instrucción del Espíritu de Dios. A Él le fue instruido que nos cambiara. Algunos dicen: no, el Espíritu Santo viene para tocarme. Y así: hoy sentí algo, hoy que me sentí bien. No, Él viene para cambiarte. ¿Me entiendes? Tú estás así, vamos a poner este ejemplo ya, míreme para acá. Usted está triste. Y el Espíritu Santo por dentro empieza: comienza a cambiar lo exterior porque está adentro. Entonces no puede ser que tú dices: estoy alegre, muy alegre. Estoy alegre. No te cree nadie eso. Tiene que haber una reacción, tiene que haber un cambio. ¿Me estás escuchando? Ahora, yo sé que esto pareciera muy elemental, pero al final de cuentas, hermano querido, el Espíritu Santo está trabajando en nosotros para llevarnos a un cambio total. ¿Me estás escuchando?
O sea, necesitamos que nuestra capacidad para la comprensión espiritual pueda crecer y sea alargada cada vez más. O sea, cada vez más comprendamos las cosas espirituales. Pero estamos naturalmente en desventaja en toda esa situación. Porque si el Espíritu Santo no ha obrado en nuestra vida y no nos ha cambiado, no vamos a entender nada. Por eso yo trato de explicar bien esto, porque algunos ya están perdidos hace rato y están colgados y dicen: no le entiendo nada al pastor. Volvamos al versículo que teníamos anteriormente. Las cosas del Espíritu deben discernirse espiritualmente. El hombre natural no discierne las cosas que son del Espíritu. Ahora, vamos a ver aquí entonces una nueva perspectiva para un nuevo hombre. ¿Cuántos quieren ser un nuevo hombre? En el caso de la mujer, una nueva mujer. A ver, dicen los hombres, ¿cuántos quieren ser nuevos hombres? Amén. Aleluya. Hay una palabra que aparece allí que es importante. Verás el cielo abierto. Esto es una nueva perspectiva, por supuesto, para un nuevo hombre. Imagínese usted, ¿cuándo ha visto el cielo abierto? En toda su vida cristiana, ¿cuándo ha visto el cielo abierto? Apenas ha visto los arreboles en el cielo, esas figuras que se hacen, ¿no? Y tan lindas, tan hermosas, pero no he visto el cielo abierto. Lo dice la versión autorizada, dice: a partir de ahora verás el cielo abierto. A partir de ahora. La versión revisada, esta primera palabra fue sacada y apenas dice: verás el cielo abierto. Aunque verás es algo, por supuesto, de futuro, y es un tiempo que apunta hacia un día futuro. O sea, no es usted está viendo, sino usted verá. Es como dice: de aquí en adelante. Esta es una nueva perspectiva para un nuevo hombre. Y eso, hermano querido, consiste en una nueva formación, en una nueva creación. Entonces, es la era del Espíritu Santo, es el tiempo del Espíritu Santo. Porque con la venida del Espíritu Santo, el cielo se abrió e hizo una realidad, o se hizo una realidad en nuestra vida. Cuando vamos a estudiar y entendemos que la cruz resulta en un cielo abierto para nosotros, pero es el Espíritu Santo quien realiza en nosotros, exactamente como en el caso de aquella muerte típica y simbólica, ¿no? Que nosotros debemos morir para resucitar en Cristo Jesús. Esto es como la resurrección del Señor allá en el Jordán, cuando fue bautizado, y cuando salió de las aguas dice que los cielos fueron abiertos para él. Entonces, al resucitar, los cielos se abrieron para él. Entiéndame, por favor. El Espíritu, entonces, ¿qué es lo que hace? Iluminó y reposó sobre él. Y el Espíritu se convirtió, podemos decir, en el canal de comunicación con su Padre. Esto es extraordinario. El Espíritu Santo es el que lleva la comunicación con el Padre. Wow, si tú tienes el Espíritu Santo, tienes comunicación directa, hermano querido. No tienes que comprar un plan para poder hablar con Él. No tienes que pagar la mensualidad. Es gratis, gratuito. Solo tienes que tener al Señor. Entonces el Espíritu Santo viene para hacer que todos los valores de Cristo sean reales en nosotros. Usted verá. Y gracias a Dios, hermano querido, lo que era futuro para Natanael es presente para nosotros. Aquello era lo que ya había llegado. Nosotros estamos en la era del Espíritu Santo y la era del cielo abierto. Recordemos que en el momento que Jesús le dice a Natanael que verás los cielos abiertos, el Espíritu Santo aún no había venido. El Espíritu Santo vino en Pentecostés. Hablaba de futuro, pero el Espíritu Santo no se ha ido, está aquí todavía. O sea, estamos en la era del Espíritu Santo y ahora nosotros podemos ver los cielos. Dios mío. Entonces, ¿cómo podemos entender aquí
la vida ungida, hablo de eso, la vida o la marca de una vida ungida por el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos entender que el Espíritu Santo está en nuestra vida, actuando, moviéndose, revelando a Cristo a nuestra vida? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es la señal de una vida ungida en el Espíritu Santo? ¿Usted se siente ungido en el Espíritu? No diga amén, solamente analícelo. ¿Usted recuerda cuando Pablo fue a Éfeso? Él encontró a ciertos discípulos y sin darnos ninguna explicación de la razón, hermano querido, de su pregunta, inmediatamente dijo Pablo: ¿recibisteis el Espíritu cuando creísteis? Mira la preocupación de Pablo. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Nosotros qué nos preocupa? Venga a la iglesia, hermano, va a haber un culto lindo, va a haber un encuentro de niños, va a haber jóvenes. Mire, tenemos acá, vamos a dar un culto, un culto de celebración. Y cuando las personas aceptan al Señor aquí, hasta ahí llegamos. Ya aceptó al Señor, ahora que camine solito. Y Pablo, ¿qué pregunta? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? La respuesta de estos discípulos fue, ¿cuál? ¿Cuál fue la respuesta? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces la próxima pregunta de Pablo es llena de significado. ¿Por qué? Porque va llevándonos de regreso al Jordán. Y le dice: ¿en qué pues entonces fuiste bautizados? O sea, el bautismo está ligado a esa realidad vital importante que debemos nosotros conocer. Si usted no conoce al Espíritu Santo, ¿cuál es entonces el significado de su bautismo? ¿Cómo puede bautizarse si no conoce el significado? Ellos le dijeron: fuimos nosotros bautizados en el bautismo de Juan. Entonces Pablo le responde: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, y esto es en Jesucristo. O sea, está bien, Juan hizo lo correcto, pero les estaba hablando de Cristo, del que vendría. ¿Acaso no oyeron a Juan? Y voy a ampliar, ¿no? Es la conversación que pudo haber sido. ¿Acaso no oyeron a Juan cuando dijo: tras mí viene uno que no soy digno de desatar la correa de su calzado? A la verdad, yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Oh Señor, me estoy gozando, hermano, me estoy gozando. Entonces, cuando escucharon a Pablo hablar de esto, entonces ellos decidieron ser bautizados en el nombre de Jesús y fueron bautizados en Cristo, y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Recordemos que Pablo, saliendo de las aguas, le impuso las manos y fueron llenos del Espíritu Santo. Recuerdo acá hace mucho tiempo atrás, antes de ir a los bautismos en agua, con los jóvenes que se iban a bautizar, empezamos a orar por ellos aquí. Y los jóvenes pensaron que íbamos a hacer una oración cortita, de esas oraciones sacerdotales. Bueno, Señor, te pedimos que tú acompañes a nuestros hermanos en la hora del bautismo, Señor, cuando estén en las aguas, Señor, está con ellos, Señor. No, hermano, nos pusimos a pedir el bautismo en el Espíritu Santo, Señor, y no nos vamos de aquí hasta que los llenes a todos, Señor, y nos vamos a dar 10, 15, 20, 30, 40, 50 minutos, una hora 10, una hora 15, una hora 20, una hora 30, hasta que empezaron a ser llenos del Espíritu Santo. Y le dimos. Ahora no, ustedes los pasan al llamado, así 2 minutos aquí, está bueno, ya no pasó nada, me voy. Entonces, ¿qué pasó cuando ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo? Ellos entraron en la vida de Cristo. Y la señal de una vida ungida por el Espíritu es cuando usted conoce a Cristo en esta vida. Pero usted no puede conocer a Jesús sin la llenura del Espíritu. Y ese conocimiento crece cada vez más en su vida. Porque usted pasa de un nivel natural a un nivel sobrenatural.
Algunos de nosotros naturalmente somos alumnos muy limitados, y llevamos un largo tiempo aprendiendo. Yo llevo décadas, en mi caso por supuesto, para llegar a una real perfección de todo eso, para entender, para comprender. Nosotros sabemos y hemos descubierto que nuestro conocimiento personal de Cristo es una cosa muy pobre. Pero cuando el Espíritu Santo obra, cuando el Espíritu Santo fluye, es una cosa sorprendente y nos muestra a Cristo en una revelación extraordinaria. Aleluya. Ahí sí que entendemos que Jesús es grande, que Jesús es poderoso, que no hay límites para Él, que no hay nada que Él no pueda hacer, porque sabemos que Él es Jesús. Y a través de la palabra somos constantemente traídos a eso. ¿Sabe? Finalmente, tarde o temprano, usted y yo llegamos al punto donde exclamamos: no es de doctrina, hermano querido, ni de verdades, ni de temas, ni de materias, ni de escritura como una mera materia que necesito conocer. No es eso. Es maravilloso cuando usted sabe todo eso, pero déjeme que un hombre entre en el fuego, deje que un hombre entre en la prueba, deje que un hombre entre en la presión, deje que un hombre entre en problemas, no sé cómo llamarle, perplejidades, y entonces esa persona que entra en conflicto, que entra en problemas, que entra en dificultades, que entra en una presión tremenda sobre su vida espiritual, ¿de qué le adelantará o de qué le servirá todas sus doctrinas? ¿De qué le servirán todos los estudios teológicos o bíblicos si nunca ha experimentado el poder de Dios? ¿Cuál es el valor de eso? Y no digo que esté mal estudiar, no digo que esté mal aprender, no digo que esté mal, pero no sirve de nada si no eres lleno del Espíritu, porque lo único que te sostiene realmente es Jesús. El único que te levanta es Jesús. El único que puede obrar en tu vida es Jesús. Conozco gente que teológicamente extraordinariamente preparado, pero un conflicto, un problema los tiró al piso. No pudieron enfrentar el problema, se separaron, matrimonios separados, destruidos, familias destruidas, vuelven al alcohol, a la droga, habiendo sido teológicamente preparados. ¿De qué sirvió? Aleluya. Por eso aquí el punto es conocer a Jesús. Es una tragedia ver eso. Es una gran verdad, hermano querido, que muchos de nosotros que hemos ido detrás de las doctrinas de la Biblia y trabajado en ellas, que sabemos lo que la Biblia habla sobre ciertas cosas como redención, regeneración, juicio, justificación por la fe, santificación y así sucesivamente, una cantidad de que le llamamos nosotros doctrinas. La verdad es que después de haber corrido detrás de esas cosas, teniendo todas las doctrinas muy bien elaboradas, sin embargo, al pasar por una experiencia espiritual terrible, todo aquello no sirve para nada. Y llegamos a la conclusión de que ese cristianismo no funciona. Y ahí está el problema. Ahí está la gran dificultad. La única cosa entonces que puedo ayudarlo o que puede ayudarnos no es un lindo libro de anotaciones, una libreta en donde tú tienes una cantidad de temas que has oído, que has escuchado, que has anotado, citas bíblicas, lleno de doctrinas, sino que conozcas al Señor personal e individualmente y tengas a Cristo en tu corazón, porque lo único que te va a sostener es ese Jesús que murió en la cruz del Calvario. La doctrina no te sujeta, no te sostiene, es Jesús el único que puede hacerlo. Tarde o temprano, ¿sabes? Es en ese punto donde estaremos llegando. Y yo no te digo que no estudies, aprende, conoce de la palabra de Dios.
Pero si no tienes el Espíritu Santo, pídelo. Porque eso es lo que te va a mostrar y te va a revelar a Cristo. Mientras tú estudies solamente la palabra de Dios como una cosa, estudies doctrinas como una cosa, te vayas por la tangente doctrinal de cierto tema o cierto enfoque, y tú digas: este es mi enfoque, esto me gusta a mí de la palabra, los otros temas a mí no me interesan, este me interesa. Hermano querido, Cristo es toda la palabra. Por eso Pablo, cuando aconseja a Timoteo, le dice: toda la palabra es inspirada por Dios. Vamos a ser llevados a un conocimiento vivo y espiritual del Señor. Pues solamente Cristo, revelado a nuestra vida, a nuestro ser por el Espíritu Santo, nos puede salvar de una hora difícil, de una hora complicada. Llegará el día cuando soltaremos todas las cosas a cambio del conocimiento espiritual e interior de Cristo. Soltaremos todo nuestro conocimiento intelectual y mental. Nos olvidaremos de todo lo que hemos aprendido y diremos como Pablo: a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Muchos de aquellos que fueron gigantes en la enseñanza, gigantes en la doctrina, tuvieron que pasar por un momento muy negro en sus vidas. ¿Cómo consiguieron ellos pasar por esa experiencia? ¿Dependieron del conocimiento? ¿Dependieron de la doctrina? No, dependieron de Cristo. Lo que había en su interior, lo que latía en su corazón. Ellos sabían que solo Jesús podía socorrerles. ¿Cómo puedo explicar lo que significa eso? ¿Cómo puedo hablarles de lo que significa eso? No hay manera. ¿Sabes por qué? Porque debe experimentarse, debe vivirse. La vida del Evangelio es una experiencia personal. Tú y yo debemos tener una experiencia con Dios, conocer a Jesús y saber quién es Jesús. Tú puedes jactarte de que conoces tal doctrina y puedes lanzar versículo tras versículo y conocerla, pero al pie de la letra, y puedes tener toda la razón en lo que planteas, pero si no tienes a Jesús, eso no te sirve de nada. Pablo dijo una gran verdad: se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hoy día la gente quiere aprender, conocer, estudiar, pero se ha olvidado de Jesús. ¿Sabes? Nuestra escuela bíblica no debería llamarse escuela bíblica, debería llamarse la escuela de Cristo. Deberíamos aprender de Él, porque Él es nuestro ejemplo. Pablo dijo una gran verdad: imitadme a mí porque yo imito a Cristo. Si algo bueno hay en mí, es porque lo vi en Jesús. ¿Cómo llegaremos a ese nivel? Solo el Espíritu Santo puede llevarnos a ese nivel, llevarnos a lo sobrenatural, entender las cosas del Espíritu. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando tú conoces a Jesús y Jesús vive en tu vida, tú obedeces al Señor. Tú no pones problemas. Pero cuando tú no tienes a Jesús, tú lees la Biblia y dices: no, esto que dice aquí, yo creo que está mal escrito. Tiene que haber algo en lo original que no dice lo mismo. Para mí que lo cambiaron, algo hicieron aquí. ¿Por qué? Porque no te gusta, porque está dando en contra de tu deseo, en contra de tu forma de vida o en contra de lo que tú quieres hacer. Entonces discrepas, discutes con Dios y su palabra. Pero cuando tú tienes a Dios en tu vida y el Espíritu Santo está allí, tú no discutes con Dios, tú te sometes y tú le dices al Señor: yo prefiero obedecer tu palabra, porque tu palabra es vida. Y más cuando tú nos dices, Señor, que si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿A
Aquí es donde tener a Cristo es el todo. Tú puedes venir a la iglesia 1500 años y cantar de Cristo y levantar tus manos para Jesús y hacer cosas para Cristo, pero si no tienes a Cristo en tu vida, no habrán cambios, no habrá transformación, no habrá realmente una regeneración, no habrá una nueva vida. Seguirás luchando con todo lo que siempre has luchado. Hay una gran verdad: a veces el venir a la iglesia nos ayuda, nos calma, nos tranquiliza, nos hace una persona más sociable, nos hace una persona más agradable, cambia ciertas actitudes de nuestra vida superficial y aparentemente es un buen cristiano, pero hay algo dentro de ti que aún no ha cambiado, hay algo dentro de ti que aún no ha sido regenerado, y de repente eso brota, explota, sale el viejo hombre, sale la vieja mujer, porque en realidad aún Cristo no gobierna allí. Algunas doctrinas te apaciguan y dice: no, es que la palabra me dice que yo debo amar a mi prójimo, es que yo debo amar incluso a mi enemigo, aunque me cuesta, pero debo amarlo. Y a veces ahí dice: Señor, dame 2 minutos con este nomás. Pero cuando Él gobierna en tu vida, a ti no te preocupa lo que la gente opina, lo que la gente dice, lo que la gente habla. No te daña, no te afecta, porque tú sabes quién te sostiene, tú sabes quién te ha levantado, tú sabes quién te ha llamado. Y por esa manera entonces de vida tú sigues sirviendo al Señor, no importa lo que ocurra. Cuando vemos la palabra del Señor y entendemos lo que Él nos enseña. Por eso este versículo dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Tu vida tiene que ir cambiando. El Espíritu Santo quiere cambiarla. Déjalo que te cambie. Déjalo que obre. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante tu presencia en esta hora, Señor. Hemos oído tu palabra, hemos oído, Señor, tu mensaje. Primeramente te agradecemos por tu presencia aquí. Agradecemos, Señor, el que nos hables. Agradecemos la presencia del Espíritu Santo en medio nuestro. Oh Señor, cómo no alabarte, cómo no glorificarte, cómo no exaltarte, Señor Jesús. Oh Jesús, Jesús. Jesús, tú eres mi todo. Jesús, tú eres maravilloso. Jesús, tú eres glorioso. Jesús, Jesús, te adoramos en esta hora. Gracias te damos, Señor, por salvarnos, por redimirnos. Gracias por dejarnos a tu Espíritu para trabajar en nosotros, para cambiarnos y transformarnos. Señor, te agradecemos. Oh, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho en favor de nuestras vidas. Perdónanos, oh Dios. Hemos sido duros, hemos sido porfiados, hemos sido contumaces. Pero tú sigues tratando y sigues intentando. Padre, toma nuestra vida en este día. Toma nuestro corazón, toma nuestra mente, Señor, y revélate a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Oh Jesús, gracias. Gracias. Pero aquí en el presente